La historia de Esther es un viaje de descubrimiento personal e identidad. Imagínate en su lugar, inicialmente llamada Gedase, enfrentó un cambio de identidad al adoptar el nombre Esther. Esta transición refleja no solo un cambio de nombre, sino una búsqueda interna del verdadero yo en medio de circunstancias extremadamente desafiantes. Como Esther, puedes preguntarte quién eres realmente frente a las adversidades de la vida. El cambio de nombre puede simbolizar un intento de reinventarse, de encontrar una nueva forma de posicionarse en el mundo. En un contexto de exilio e incertidumbre, Esther tuvo que enfrentar su propia identidad y encontrar fuerzas dentro de sí misma para enfrentar los desafíos que estaban por venir. La adopción del nombre Esther puede representar no solo un cambio superficial, sino una afirmación de su propia identidad y una decisión de mantenerse fiel a quien realmente es, independientemente de las circunstancias externas. Al seguir el viaje de Esther, somos invitados a reflexionar sobre nuestros propios viajes de autoconocimiento y cómo podemos encontrar nuestra verdadera identidad incluso en tiempos difíciles. Imagínate en la posición de Esther, enfrentando desafíos que parecen insuperables. Tu fe en Dios es el ancla que te sostiene, incluso en los momentos más oscuros. Confías en algo más grande que tú misma, sabiendo que hay un propósito para todo lo que sucede. Esta fe no solo te da esperanza, sino también coraje para actuar. A pesar del miedo y el peligro inminente, te levantas para hacer lo correcto, incluso si eso significa arriesgar tu propia vida. Tu valentía no viene de la ausencia de miedo, sino de la decisión consciente de seguir adelante, incluso cuando las probabilidades están en tu contra. Sabes que defender lo que es correcto es más importante que tu propia seguridad, y eso te impulsa a enfrentar los desafíos de frente. Al seguir el ejemplo de Esther, se nos recuerda la importancia de confiar en algo más grande que nosotros mismos y de actuar con valentía incluso frente a las adversidades más difíciles. En el contexto de la antigua Persia, la historia de Esther destaca como un ejemplo destacado de liderazgo y responsabilidad. Esther, una joven judía que asciende al puesto de reina, enfrenta una serie de desafíos complejos que ponen a prueba su capacidad de liderazgo y su responsabilidad hacia su pueblo. Al convertirse en reina, Esther asume no solo un título de nobleza, sino también una posición de influencia y autoridad sobre el pueblo persa. Sin embargo, su ascenso al trono está marcado por circunstancias desafiantes, incluida una trama para exterminar a los judíos liderada por el poderoso Amán, un oficial del reino. Ante esta amenaza inminente, Esther comprende la gravedad de su posición y reconoce la responsabilidad que recae sobre ella como líder y representante de su pueblo. Su valentía al enfrentarse al rey, incluso arriesgando su propia vida, demuestra su determinación para proteger y defender los intereses de su comunidad. Además, las acciones de Esther resaltan el impacto significativo que una persona puede tener en la vida de muchos. Al interceder en favor de los judíos ante el rey, Esther no solo salva a su pueblo de la destrucción inminente, sino que también inspira a otros a levantarse contra la injusticia y la opresión. La historia de Esther resalta, por lo tanto, no solo los desafíos y responsabilidades inherentes al liderazgo, sino también la importancia de actuar con valentía y determinación en defensa de la justicia y los derechos humanos. A través de sus acciones, Esther personifica la capacidad de un líder para influir positivamente en el destino de su pueblo y de toda una nación. La relación entre Esther y Mordecai en la historia de Puerim es un ejemplo vívido de lealtad y vínculos familiares que trasciende las páginas de la narrativa antigua y resuena aún hoy como un testimonio duradero de la fuerza de los lazos familiares frente a la adversidad. Mordecai, un primo mayor de Esther, desempeña un papel fundamental en su vida desde el principio. Después de la trágica pérdida de los padres de Esther, Mordecai asume la responsabilidad de cuidar de ella, convirtiéndose no solo en un guardián, sino también en un mentor y guía espiritual. Su devoción y apoyo inquebrantables son evidentes a lo largo de toda la historia, reflejando una profunda conexión familiar y una lealtad inquebrantable. Es esta lealtad y apoyo de Mordecai lo que capacita a Esther a enfrentar los desafíos que surgen en su vida, especialmente cuando es llevada al palacio real y se convierte en reina de Persia. Incluso frente a las circunstancias más difíciles y peligrosas, Esther puede confiar en el apoyo y los sabios consejos de Mordecai, quien la anima a actuar con valentía y determinación para proteger a su pueblo. Además, la relación entre Esther y Mordecai destaca la importancia de los lazos familiares como fuente de fuerza e inspiración en tiempos de adversidad. La confianza mutua, el amor y el apoyo entre los miembros de la familia no solo fortalecen a individuos como Esther, sino que también fortalecen a toda la comunidad judía mientras enfrentan los desafíos impuestos por el malvado plan de Amán. Así, al examinar la relación entre Esther y Mordecai, se nos recuerda la importancia fundamental de los lazos familiares y la lealtad mutua en la construcción de resiliencia y en la superación de desafíos, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana. El plan de Amán para destruir al pueblo judío,
como se narra en la historia de Esther, es un poderoso ejemplo de las complejidades morales y cuestiones de justicia que impregnan la narrativa. Como historiador, es crucial entender no solo los eventos históricos en sí, sino también las implicaciones éticas y morales de estos eventos. La motivación de Amán para exterminar a los judíos está arraigada en el prejuicio y el odio, destacando las consecuencias devastadoras del racismo y la intolerancia. Su deseo de aniquilar a todo un pueblo basado en su origen es una violación flagrante de los principios fundamentales de justicia e igualdad. Los esfuerzos de Esther para neutralizar el plan de Amán reflejan una búsqueda de justicia y la preservación de la vida humana. Su valentía al enfrentarse al rey, incluso arriesgando su propia vida, demuestra un compromiso inquebrantable con lo que es correcto y moralmente correcto. Además, la intervención de Esther destaca el papel crucial que los individuos pueden desempeñar en la lucha contra la injusticia y en la defensa de los derechos humanos. Su disposición para actuar en nombre de su pueblo sirve como un poderoso recordatorio de que la justicia a menudo requiere sacrificio personal y coraje. Al examinar el plan de Amán y los esfuerzos de Esther para combatirlo, nos enfrentamos a profundas preguntas sobre lo que es correcto y justo en la sociedad. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio papel en la promoción de la justicia y la igualdad, y nos recuerda la importancia de resistir al prejuicio y al odio donde quiera que se manifiesten. La historia de Esther ofrece un fascinante punto de vista sobre la providencia divina y la intervención de Dios en los asuntos humanos. Como historiador, es importante examinar cómo se presentan estos temas en la narrativa y cómo moldean nuestra comprensión de los eventos. La ascensión de Esther al poder como reina de Persia está marcada por una serie de eventos aparentemente improbables, incluida su notable belleza que llama la atención del rey Xerxes y su posterior elección como reina. Estos eventos, aunque pueden parecer coincidencias, a menudo se interpretan dentro de la narrativa como ejemplos de la providencia divina, donde Dios trabaja detrás de escena para cumplir sus propósitos. Además, la intervención de Esther para detener los planes de Amán de destruir al pueblo judío es otro aspecto de la historia que sugiere una intervención divina. A pesar de las circunstancias desafiantes y el peligro inminente, Esther encuentra coraje y sabiduría para interceder en favor de su pueblo ante el rey. Su acción decisiva y oportuna a menudo se interpreta como evidencia de la guía y protección de Dios. Es importante reconocer, sin embargo, que la interpretación de la providencia divina y la intervención de Dios en la historia puede variar entre diferentes tradiciones religiosas y puntos de vista teológicos. Algunos pueden ver los eventos de la historia de Esther como ejemplos claros de la mano de Dios actuando para proteger a su pueblo, mientras que otros pueden interpretarlos de manera más simbólica o metafórica. Como historiador, es nuestro papel examinar estas interpretaciones con un enfoque crítico y contextualizar estas cuestiones dentro del contexto religioso, cultural e histórico en el que surgieron. Al hacerlo, podemos comprender mejor cómo las creencias religiosas y las narrativas históricas se entrelazan y moldean nuestra comprensión del mundo que nos rodea. La interpretación de la providencia divina y la intervención de Dios en la historia de Esther también puede verse como parte de una tradición más amplia de narrativas religiosas que buscan encontrar significado y propósito en los eventos humanos. A lo largo de la historia, varias culturas y tradiciones religiosas han contado historias de intervención divina y orientación sobrenatural, a menudo atribuyendo a Dios el papel de agente activo en la historia humana. En la historia judío-cristiana, en particular, la idea de que Dios actúa en la historia para proteger a su pueblo y cumplir sus propósitos es una creencia central. La narrativa de Esther se ajusta a esta tradición al retratar la ascensión de Esther al poder y la derrota de los planes de Amán como ejemplos claros de la providencia divina. Sin embargo, es importante reconocer que la interpretación de la providencia divina es a menudo subjetiva e influenciada por la fe y la visión del mundo de cada individuo. Mientras algunos ven los eventos de la historia de Esther como evidencia clara de la intervención de Dios, otros pueden interpretarlos de manera más escéptica o secular, enfatizando los aspectos políticos, sociales y culturales de la narrativa. En conclusión, la historia de Esther es una narrativa rica y multifacética que aborda una variedad de temas y cuestiones importantes. Desde la búsqueda de la identidad hasta el coraje ante la adversidad, desde la lucha por la justicia hasta la creencia en la providencia divina, esta historia resuena a través de los siglos, ofreciendo ideas sobre la naturaleza humana y la complejidad de la fe. Como historiador, es fascinante examinar cómo se exploran estos temas en la narrativa de Esther y cómo continúa inspirando y desafiando a aquellos que la estudian. Al mismo tiempo, es importante reconocer la diversidad de interpretaciones y perspectivas que esta historia evoca, reflejando la riqueza y complejidad de la experiencia humana. Independientemente de las creencias individuales o las visiones del mundo, la historia de Esther nos invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de identidad, justicia, fe y providencia divina.
Nos recuerda la importancia de permanecer fieles a nuestros principios, actuar con coraje ante la adversidad y confiar en la guía de algo más grande que nosotros mismos. Así, al concluir nuestro estudio de la historia de Esther, recordamos el poderoso mensaje que esta narrativa contiene y la relevancia continua de sus temas atemporales en nuestras propias vidas y en la comprensión de la historia humana.